¿Qué tal? Qué privilegio poder estar con vosotros de nuevo en este nuevo día para compartir el mensaje, para compartir la palabra de Dios tan necesaria en estos tiempos que estamos atravesando. Es bueno meditar en la palabra cada día. La palabra de Dios nos trae sabiduría, nos trae conocimiento para poder movernos con sabiduría en este mundo. La palabra de Dios, los tesoros que en ella se encuentran, producen un fruto siempre y cuando los apliquemos a nuestra forma de vivir. En Isaías capítulo 55, en los versículos 10 y 11, Dios nos dice: la lluvia y la nieve descienden de los cielos y quedan en el suelo para regar la tierra, hacen crecer el grano y producen semillas para el agricultor y pan para el hambriento. Lo mismo, habla Dios, lo mismo sucede con mi palabra. La envío y siempre produce fruto. Logrará todo lo que yo quiero y será prosperada en todos los lugares donde yo la envíe. De ahí la importancia de meditar en la intimidad, en lo secreto con el Señor, para que Jesucristo y su palabra, recordemos que Jesucristo es el verbo hecho carne, Jesucristo es la palabra enviada, nos sea revelada y así podremos recibir, como he dicho antes, esa sabiduría del cielo y esa palabra produzca en aquellos que la reciban, sobre todo produzcan la salvación, que es el motivo principal por lo cual la palabra, Jesucristo, fue enviado a esta tierra. Si queremos conocer a Dios, si queremos conocer de verdad a Jesucristo, debemos meditar, profundizar en su palabra. Conocer a Jesucristo, conocer su palabra, es conocer a Dios. Así que vamos a entrar ya en la materia, en el tesoro que traigo para hoy, el cual lo he titulado con una pregunta: ¿qué te pide Dios? Vamos a ver un corto vídeo y entramos en materia. Escuchen lo que dice el Señor. Levántate y presenta tu caso contra mí. Que se convoque a las montañas y a las colinas para que sean testigos de tus quejas. Escuchen las quejas del Señor. Él entabla un pleito contra su pueblo y presentará sus cargos contra Israel. Oh, pueblo mío, ¿qué te he hecho? Yo te saqué de Egipto y te redimí de la esclavitud. Envié a Moisés, a Aarón y a Miriam para ayudarte. ¿No te acuerdas, pueblo mío, cómo el rey Balac de Moab intentó que te maldijeran? Y cómo, en lugar de eso, Balaam, hijo de Beor, te bendijo. ¿Qué podemos presentar al Señor? ¿Debemos traerle ofrendas quemadas? ¿Debemos inclinarnos ante el Dios Altísimo con ofrendas de becerros de solo un año? ¿Debemos ofrecerle miles de carneros y 10,000 ríos de aceite de oliva? ¿Debemos sacrificar a nuestros hijos mayores para pagar por nuestros pecados? No. Oh pueblo, el Señor te ha dicho lo que es bueno y lo que Él exige de ti: que hagas lo que es correcto, que ames la compasión y que camines humildemente con tu Dios. Si son sabios, teman al Señor. ¿Qué nos pide Dios? ¿Cuáles son las exigencias de Dios hacia nosotros? Leemos, como hemos visto, en el libro de Miqueas, del profeta Miqueas, en el capítulo 6, el versículo 8, donde Dios dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y lo que pide, lo que exige Dios de ti. Solamente hacer justicia, o sea, que hagamos lo correcto, amar misericordia, tener compasión con el desvalido y el que lo necesite, y humillarte, o sea, que seamos humildes ante Dios. Vamos a analizar las 3 exigencias que Dios nos pide
en este versículo de Miqueas. La primera es hacer justicia, que seamos justos, que hagamos lo correcto siempre. Justo bíblicamente significa justificado, significa perdonado, y que por medio del sacrificio de Jesucristo podemos acercarnos a Dios sin sentirnos culpables. Pero esto conlleva un compromiso, esto conlleva una obligación por nuestra parte, y no es otra que vivir y cumplir toda la ley de Dios, toda su palabra. El justo es aquel que no cumple la palabra a medias, que cumple la palabra de Dios totalmente. Y no estoy hablando de la ley mosaica, no estoy hablando de la ley de Moisés, que la ley de Moisés era una imposición de ataduras. No hagas esto, no hagas lo otro, no te vistas de esta forma, no te muevas, no puedes andar más de cierta distancia en el día de reposo y otras muchas cosas. Sino hablo de la ley de Jesucristo, la gracia, la ley de la gracia, porque Jesucristo fue un regalo que Dios nos hace inmerecido y por medio de él también nos capacita para afrontar toda situación y sobre todo la situación, poder vencer, nos capacita, nos da fuerza para vencer el pecado y poder vivir así en santidad que como Dios demanda a su iglesia, a su pueblo. Vivir y cumplir la ley de Jesucristo, que es cumplir toda su palabra. Hoy estamos bajo esa ley, la ley que marca su palabra, la palabra de Dios. La gracia de Dios debe impulsarnos a obedecer totalmente la palabra, a obedecer todas las enseñanzas y los mandamientos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que como he dicho antes, Jesucristo es el verbo, es la palabra hecha un ser humano. La ley de Moisés decía, por poner algún ejemplo, lo vemos en Levítico, tienes que vestir de esta o de aquella manera. La ley de Jesucristo, la ley de la gracia, dice, vístete con decoro. Podemos ver un ejemplo sobre esto en 1 de Pedro capítulo 3, versículos 3 y 4, dice que vuestra forma de vestir, vuestro atavío, no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el realmente importante, el interno, el del corazón, un corazón incorruptible, adornado de un espíritu afable, que significa un espíritu suave, amable, apacible también, lleno de paz significa, y añade que es de gran estima, tiene gran valor, porque Dios lo valora delante de él. La ley de Moisés decía también, no comas esto o no comas aquello. La ley de Jesucristo dice, veamos un ejemplo, Hechos capítulo 10, versículos 13 al 15. Y le vino una voz a Pedro, diciéndole, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque nunca cosa común o inmunda he comido jamás. Pedro seguía, como vemos, la ley mosaica, la ley de Moisés, y en el versículo 15 dice, volvió la voz por segunda vez a él y le dijo, lo que es limpio, lo que Dios limpia, no lo llames tú común. Dios le está hablando de la ley de la gracia. La segunda exigencia que Dios nos exige a su pueblo, a su iglesia, es practicar la misericordia. La misericordia es compadecerse, es amar a los demás, que son precisamente la esencia de Dios y debe ser nuestra esencia como hijos de Dios que somos. La misericordia es la virtud que nos inclina, que nos lleva a compadecernos de los sufrimientos y las miserias de los demás y estar dispuestos a ayudarlos mediante la aportación de nuestro esfuerzo, de nuestra economía incluso, para poder ayudar a aquellos que lo necesiten. A eso se le llama misericordia. El mayor sufrimiento, amigos, hermanos, que nos seguís, y la mayor miseria que padece hoy el ser humano
es por culpa del pecado. La mayor misericordia y el mayor amor lo demuestra Dios al perdonar precisamente nuestros pecados cuando nos arrepentimos y también cubriendo nuestra necesidad. En Oseas capítulo 6, versículo 6, Dios demanda de nosotros misericordia y amor por aquellos que se pierden. Dice así: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento, o sea, relación de intimidad con Dios, más que holocaustos, más que ninguna abnegación. La palabra misericordia aparece cerca de 400 veces en la Biblia. Esto demuestra la importancia que tiene para Dios. En Hebreos capítulo 4, versículo 16, el autor dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La misericordia, como he dicho, es parte de la esencia misma de Dios y por tanto uno de sus grandes atributos, y debe ser también parte de nuestra vida y de nuestra forma de comportarnos, andar en la misericordia que Dios tuvo con nosotros. Por este motivo, el escritor de Hebreos nos insta, nos impulsa a acercarnos al trono de Dios y recibir esa misericordia que necesitamos cada día de nuestra vida. En Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 al 23, el profeta reconoce, hace un reconocimiento. Dice así: por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, es lo que merecemos cuando nos aferramos a vivir en pecado, merecemos que Dios nos destruya. Pero dice, añade, porque nunca decayeron sus misericordias. Dios sigue amando al pecador. Para eso envió a Jesucristo, para buscar el remedio a través de ese sacrificio vicario, sustituto por nosotros. Él murió en nuestro lugar. A través de ese sacrificio podamos servir a Dios limpios de pecado y poder acercarnos, como hemos leído, al trono de la gracia de Dios sin sentirnos culpables. Dice el versículo 23, nuevas, su misericordia, son cada mañana y grande es tu fidelidad. Jamás terminan y se renuevan cada día la misericordia de Dios, porque Dios es un Dios fiel y aún, a pesar de todo, sigue creyendo que los seres humanos pueden cambiar. Por último, la tercera exigencia habla de humillarse ante Él. Nos pide que le obedezcamos con humildad y que nos acerquemos a Él de una manera humilde. En la Biblia textual, en cuanto a este punto de Miqueas 6:8, dice: oh hombre, Él te ha dicho lo que es bueno, lo que pide Dios de ti, solamente hacer justicia, amar la misericordia y, atento, escuchar y andar contento con tu Dios. Ándate contento, está diciendo, ándate con tacto, ándate con cuidado, porque este asunto es muy delicado. Santiago, en su carta, en el capítulo 4, versículo 10, dice: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Hermanos, amigos que nos seguís, de nuestra humildad y nuestra obediencia a Dios va a depender todo. Para poder caminar con Dios, tenemos que humillarnos ante su presencia. Debemos también someternos, que significa aceptar su autoridad y su soberanía. Es de tremenda importancia reconocer, hermanos, que esto es humildad, reconocer nuestras limitaciones y saber que podemos equivocarnos, reconocer nuestros errores, también reconocer nuestra dependencia de Él. Dependemos de Dios y es humildad reconocer esa dependencia de Dios y, por último, someternos a Dios, aceptar su autoridad. Para cumplir lo que Dios nos pide y nos exige, hay un precio que pagar.
y que muchos no están dispuestos a pagar, incluso se vuelven atrás. Ese precio a pagar es dejar el orgullo y dejar toda soberbia, que son el polo opuesto a la humildad. Esto conlleva vivir en obediencia y vivir en santidad. La obediencia debe ser total, pronta y sin condiciones. La santidad habla de consagración, habla de dedicación, apartados y transformados para así poder servir al Señor. En otras condiciones, Dios no nos puede usar. En Colosenses capítulo 3, versículos del 12 al 14, Pablo habla de la nueva vida del creyente, haciendo un llamado a la santidad. Dice así, versículo 12, vestíos, que significa vivan de acuerdo, pues, como escogidos de Dios, santos llamados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Versículo 13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. Esto significa vivir de acuerdo al Espíritu, vivir en el Espíritu. De la misma manera que Cristo nos perdonó, así también debéis hacerlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, dice, vístanse de amor, que es el vínculo, es la unión perfecta, el cemento que une a las personas. Y Pedro también lo hace, lo explica de esta forma en su primera carta, capítulo 1, versos 15 y 16. Dice, sino como aquel que os llamó, o sea, que os escogió, es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y en Hebreos 12, 14, el autor de este libro dice, seguid, perseguid, dice otra traducción, la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y aquí hay dos vertientes, digamos, de ver al Señor. Una significa ver al Señor en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida actual, actuando a Dios en nuestra vida. Y la segunda, digamos, enfoque es que no nos daremos cuenta cuando el Señor venga en su segunda venida a recoger a su iglesia. Cuando dejamos de valorar esto, pero es cuando nuestra vida carece de propósito y Dios no nos puede usar. Hay algo que ocurre, que es que queremos las bendiciones de Dios, pero no aceptamos el compromiso ni las obligaciones y sobre todo la responsabilidad que conlleva ser un hijo de Dios y de haber recibido su perdón y ser así merecedor de las bendiciones. Quiero terminar con un versículo que se encuentra en la segunda carta de Pablo, en el capítulo 5, verso 14. Dice, porque el amor de Dios nos constriñe. El amor demostrado en esa cruz, muriendo por nosotros. Dios es amor, pero lo demostró ahí. Ese amor demostrado y que sigue demostrando cada día por nosotros, ese amor nos obliga, nos apremia, nos empuja, nos surge y nos debe dominar para hacer lo que Dios nos exige. Y a cambio estaremos abriendo la puerta para recibir sus grandes bendiciones. Dios es un Dios de retos y te dice lo siguiente en Malaquías 3:10. Dice, probadme, hazme la prueba. Dice el Señor de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Hermanos, amigos que nos seguís, debemos ser sabios y andar en el temor de Dios, que significa honrarle, respetarle y obedecerle. Y así Dios abrirá las ventanas de los cielos y recibiremos sus bendiciones y las recibiremos en abundancia. Bien, pues hasta aquí el mensaje de hoy. Recuerda lo que Dios te exige, te dejo con esto: ser justo, aplicar justicia, cumplir toda la palabra de Dios,
practicar la misericordia, ser empáticos con los demás y por último, humillarnos ante su presencia, dirigirnos a Él de una forma humilde que demuestre que reconocemos que sin Él ni tenemos ni somos nada y que dependemos totalmente de Él. Bien, recibe la bendición del Señor, recibe un abrazo de mi parte y te espero el próximo día.